Irán llegando poco a poco. So we'd like to welcome you to our ongoing live Zoom video series. Les damos la bienvenida a nuestra serie de pláticas por Zoom. Our speaker today is Martin D. Goldberg. Nuestro panelista del día de hoy es Martin D. Goldberg. He actually contacted us and offered to give a talk, and Contactó y ofreció dar una plática. we'd like all of you to know that we're always happy to discover new potential speakers for our series. Y les dejamos saber que siempre estamos contentos de que se acerquen a nosotros y tener nuevos conferencistas para nuestras series de conferencias. Martin is an organization development consultant who has been engaged with the work of Wilhelm Reich for most of his life. Martin es un consultante de organizacional y ha estado envuelto en el trabajo de Reich casi toda su vida. His writings have been published in the Journal of Ergonomy. Sus escritos han sido publicados en el Journal de Ergonomía. And he has trained at the American College of Ergonomy. And we're very happy to have him speak about his unique area of expertise. Fue entrenado en el Colegio Americano de Ergonomía y estamos muy felices de que nos hable de su trabajo. We will have Spanish translation from Patricia Estrada and Mai Yamaguchi. Mai Yamaguchi y yo, Patricia Estrada, vamos a traducirles los de habla hispana. And Martin will address questions at the end, which you can type in using the chat function. Y al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en el chat, por favor. Also, there may be time for some people to speak and ask questions live at the end. Tengamos tiempo para que hagan sus preguntas directamente. We're pleased to have a very nice turnout, and thank you for your donations. It's never too late to make a donation at wilhelmreichmuseum.org. Agradecemos sus donaciones. Nunca es tarde para hacer una donación a wilhelmreich.org. And with that, I will turn it over to Martin. Y con eso concluyo y le paso la palabra a Martin. Thanks. Thank you, David. Gracias, David. It's a pleasure to be here. Es un placer I found estar the board at the museum very hospitable and welcoming, and I appreciate all of it in the preparations for today. Encuentro al grupo del board del museo muy amigables y agradezco todo lo que han hecho para la preparación del día de hoy. My talk today is about Reich's basic teachings of what he called the biosocial nature of the human animal. Mi plática del día de hoy es sobre de las enseñanzas básicas de Reich, sobre lo que él llamó la naturaleza biopsicosocial del animal humano. The way in which people are biological and social creatures at one and the same time. La forma en cómo las personas son animales sociales, criaturas y biológicas y sociales al mismo tiempo. How our fundamental status as social animals is part of the natural world. Cómo nuestro estado fundamental como animales sociales es parte de este mundo. And why this is important to understand. ¿Y por qué es importante entender esto? I want to refocus attention on Reich's thinking about this, distinguishing it from much which has been written historically and currently about Reich and sociopolitics, right and left. Quiero poner la atención en el pensamiento de Reich acerca de esto, distinguiendo lo que se ha escrito históricamente y actualmente sobre Reich y la
sociopolítica en la derecha y en la izquierda. I think this socio-political focus has overshadowed and obscured Reich's primary contributions to social theory, and in some instances have twisted it. Creo que de alguna forma mucho de lo que se ha escrito ha ensombrecido, oscurecido las contribuciones de Reich a las teorías sociales. En algunos casos inclusive la han torcido. There is a whole complex history of the development of Reich's thought here, from psychoanalysis and Marxism Hay una historia compleja aquí que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento de Reich desde el psicoanálisis y el marxismo, to his critique of fascism and patriarchy, to his anti-communism. hasta su crítica hacia el fascismo, el patriarcado y su anticomunismo. And this includes the way he came to think about politics in general. Y esto influye en cómo él llegó a pensar en general acerca de la política. All of this is important, but the history itself is not my immediate interest today. Todo esto es muy importante, pero la historia en sí misma no es mi interés hoy, en este momento aquí. I want to illuminate what I see as his most enduring ideas themselves on the subject of human nature and society in light of his findings about orgone energy. Quiero iluminar lo que veo como sus ideas más perdurables sobre el tema de la naturaleza humana y la sociedad a la luz de sus descubrimientos sobre la energía orgónica. These would be Reich's teachings directly and indirectly from what can be derived from his findings and writings in the realm of biological and social anthropology, understood as energetic phenomena. Esto tiene que ver, estas enseñanzas de Reich, directa e indirectamente, con lo que se puede entender de sus descubrimientos en el ámbito de la antropología biológica y social, entendido esto como un fenómeno energético. I will mention relevant writings from Reich along the way, some of his contemporaries, and also some of my own action research over the years in the field of organizational development that have built on his teachings. Voy a mencionar escritos relevantes que hizo Reich en su vida. Algunos son contemporáneos, pero también voy a hablar de mis propias investigaciones o acciones que he tenido a lo largo de los años que tengo trabajando en el campo del desarrollo organizacional y que este desarrollo tiene que ver con las enseñanzas de Reich. I want to make clear there is a rich history in literature, in management and organizations and social thinking, all of their own. Quiero dejar aquí claro, hay una gran y rica historia en la literatura de la administración, las organizaciones y el pensamiento social. So some of what I will talk about today is not unique to Reich. Así que una parte de lo que voy a hablar hoy no es único de Reich, but understanding groups and organizations as endemically energetic phenomena at their core is distinct due to Reich's discoveries. pero entender a los grupos y organizaciones como fenómenos endémicamente energéticos en su núcleo es distinto debido a los descubrimientos de Reich. I come at this as a student of Reich and others in the intellectual and social history of his time. Llegué a esto como un estudiante de Reich y de otros, estudiando la historia intelectual de Reich y otros y la historia social en su tiempo. But I mostly come at this as an organization development practitioner, where I've made my living for over 35 years in management consulting in large-scale human systems change. Pero también
Principalmente soy un practicante, un trabajador del desarrollo organizacional, donde me he ganado la vida durante más de 35 años en consultoría de gestión a gran escala y los sistemas humanos cambian. As part of my graduate studies in the applied social psychology of work years ago, I trained with medical ergonomists. Como parte de mis estudios de posgrado en psicología social aplicada al trabajo, me formé con médicos ergonomistas. I trained with them not to become a therapist, but so I could apply Reich's clinical and other teachings to classical organizational theory and consulting. Me entrené con ellos no para convertirme en psicoterapeuta, sino para poder aplicar estas enseñanzas clínicas y otro tipo de conceptos de Reich a la teoría organizacional clásica y a la consultoría. I published my master's thesis in the Journal of Ergonomy in how organizations themselves form character structures. Publiqué mi tesis en el Journal de Ergonomy sobre cómo las organizaciones en sí mismas forman estructuras de carácter. Character structures that express and block the movement of individual and collective work energy. Estructuras de carácter que expresan y bloquean el movimiento de la energía en el trabajo individual. That run the gamut from armored organizations to healthy work democratic forms. En el trabajo individual y en el trabajo colectivo, y es toda una gama desde las organizaciones blindadas o acorazadas hasta formas muy saludables de trabajo democrático. And that require different intervention strategies to restore better whole systems functioning when called for. Esto requiere estrategias de intervención para restaurar un mejor funcionamiento del sistema completo cuando es necesario. I will touch on this today, but I want to convey that this practical experience, research, and training informs my point of view on what is pivotal about social theory based on Reich. Voy a hablar de esto hoy, pero quiero transmitir sobre todo que esta experiencia práctica, mi investigación, la capacitación, informa mi punto de vista sobre lo que es fundamental en una teoría social basada en Reich. So to begin, Entonces, the first thing I want to say is that Reich, as a psychiatrist, social thinker, and biologist, understood that human life is fundamentally interactional in a field. Lo primero que quiero decir es que Reich, como psiquiatra, pensador social, biólogo, comprendió que la vida humana es fundamentalmente interaccional en un campo. Human life is less atomistic than it is fundamentally relational between people. La vida humana es menos atomista que fundamentalmente relacional entre las personas. Relational one-on-one, in families, groups, and the environment in which they live and work. Las relaciones uno a uno, en familias, grupos, en el ambiente en el que uno vive y trabaja. The environment both physically and socially. El ambiente tanto física como socialmente. I'm using the word socially here in broad terms, including culturally, sociologically, socioeconomically, and social psychologically. Estoy usando aquí la palabra socialmente en términos amplios, incluyendo cultural, sociológica, socioeconómica y sociopsicológicamente. Here the words are instructive. Culture, as in the laboratory, means the surrounding medium in which organisms reside, are nourished, thrive, and grow, or lose their vitality. Aquí la palabra cultura la estoy utilizando como en el laboratorio. Significa el medio circundante, o sea, el ambiente en que los organismos residen, se nutren, prosperan
y crecen o pierden su vitalidad. Human life is by definition acculturated. La vida humana es, por definición, aculturada. On the subject of nature or nurture, in his 1952 interview on Freud, that's the book Reich Speaks of Freud, Reich had this to say. En el tema sobre nutrir, naturaleza o nutrir, esa es la traducción, en su entrevista del 52 acerca de Freud en el libro de Reich, habla de Freud. Citing Reich, it's not an either libido or society. The libido is the energy which is molded by society. There's no contradiction there. Reich dice lo siguiente, no se trata de líbido o de sociedad, son ambas. La líbido es la energía que moldea la sociedad. No hay una contradicción ahí. Still staying with Reich, the child brings with it a certain amount of energy. The world gets a hold of it and shapes it. So you have sociology and biology, both in one organism. El niño trae consigo cierta cantidad de energía. El mundo se apodera de él y le da forma. Entonces tiene sociología y biología, ambas en un organismo. Todo esto es una cita de Reich en el libro. Freud, unlike some of his critics, understood this too, as Reich stressed. Freud, como otros, entendió esto y como dice Reich, the family, Freud understood, is the crucible in which culture is transmitted and reproduced, and from which an individual's dynamics are primarily shaped. La familia es el crisol en que se transmite y se reproduce la cultura y a partir del cual se configura principalmente la dinámica del individuo. However, Freud did not like Reich's attention on social change. Sin embargo, a Freud no le gustó la atención que Reich puso en el cambio social. This brings me to a collateral point. People are energetic creatures interacting in a field that is itself energetic, part of the natural world. Esto me lleva a un punto paralelo o colateral. Las personas son criaturas energéticas que interactúan en un campo que es en sí mismo energético, que forma parte de su mundo o su ambiente natural. From his discovery of the primacy of orgastic functioning, the merger of two organisms in what he called the genital embrace as a convulsive act of the whole body and momentary loss of the ego, Reich came to understand this as a special case of our biosocial nature. Desde su descubrimiento de la primacía del funcionamiento orgástico, la fusión de dos organismos en lo que llamó el abrazo genital, como un acto convulsivo de todo el cuerpo y la pérdida momentánea del yo, Reich llegó a entender esto como un caso especial de nuestra naturaleza biosocial. The natural biological pulsation, energetic excitement, and attraction of two bodies coming together to form a singular rhythmic unit in full emotional release and yielding is primary. La pulsación biológica natural, la excitación energética y la atracción de dos cuerpos que se unen para formar una unidad rítmica singular en plena liberación emocional es primordial. This pulsating energy, mediated by neurophysiological mechanisms, manifests itself depending on context as sexual energy, creative and potentially procreative. Esta energía pulsante, mediada por mecanismos neurofisiológicos, se manifiesta según el contexto, como energía sexual, creativa y potencialmente procreadora.
And in the outside world, it manifests itself as work energy, productive and reproductive. Y en el mundo exterior es energía de trabajo, productiva y reproductiva. In the latter instance, this energy manifests as a subjective labor power that shapes and is shaped by a sustaining environment. En el último caso, esta energía se manifiesta como una fuerza de trabajo subjetiva que da forma y es moldeada por un entorno sustentador. This concept Reich derived from his studies of Marx, which he lays out succinctly, and you can read in his book, People in Trouble. Este concepto que Reich deriva de sus estudios sobre Marx, que expone de forma sucinta y que puedes leer en su libro Personas con Problemas o People in Trouble. That all human action occurs in an interactive field was also emphasized by Reich's contemporary and another brilliant Eastern European refugee, Kurt Lewin, in the late 1930s and 40s. Que toda acción humana ocurre en un campo interactivo también fue enfatizado por el contemporáneo de Reich y otro brillante refugiado de Europa del Este, Kurt Lewin, a finales de los años 30 y 40. I'm unaware if Reich knew of Lewin, but Lewin founded the modern fields of group dynamics and much of social psychology. These ideas were in the zeitgeist. No sé si Reich conocía a Lewin, pero Lewin fundó los campos modernos de la dinámica de grupo y la psicología social. Estas ideas estaban en el zeitgeist. Borrowing concepts from physics, Lewin saw the social field as the life space of dynamic forces at play surrounding individuals and groups. Tomados prestados conceptos de la física, Lewin vio el campo social como el espacio vital de las fuerzas dinámicas en juego que rodean a individuos y a grupos. Yet it was Reich's contribution from biophysical experiments to see the field in which life resides, pero fue la contribución de Reich de los experimentos biofísicos para ver el campo en el que reside la vida. to see this field in which life resides as a mass-free, illuminating energy continuum that can concentrate itself as energetic form. Ver este campo como un continuo de energía luminosa, libre de masa que puede concentrarse como una forma energética. Reich was clearly influenced by another Eastern European in the social sciences at the time, the pioneering anthropologist Bronislaw Malinowski, on the conditionability of our emotional drives. Reich fue claramente influenciado por otro europeo del este en ciencias sociales, el antropólogo pionero Malinowski, sobre la condicionalidad de nuestros impulsos emocionales, sexuales y sociales. The conditionality of our emotional drives, sexual and social, and their implications for civilization and human fulfillment. Esta condicionalidad y sus implicaciones para las civilizaciones y la realización humana. Human life and culture were seen as malleable and adaptive. La vida y la cultura humana eran maleables o eran vistas como maleables y adaptables. And that was not inconsistent with Freud. Y esto no era inconsistente con Freud, except in its conclusions of how far society might change or culture might change versus the individual adapting to culture. excepto en sus conclusiones de qué tan lejos la sociedad o la cultura puede ir y cuánto el individuo puede adaptarse. Although highly simplified, in today's terms, we might say that this biological energy manifests itself in the human animal in two types of oscillating needs.
Aunque muy simplificado en términos actuales, podríamos decir que esta energía biológica se manifiesta en el animal humano en dos tipos de necesidades oscilantes. In today's terms, we might say there are ancient, harder wired, primitive needs and more plastic needs of social construction and learning. Podríamos decir en términos actuales que hay necesidades antiguas, más duras, primitivas, y necesidades más plásticas de construcción social y de aprendizaje. These are mediated by processes in the central and peripheral nervous systems, including the autonomic nervous system, as Reich very early understood. Estos están mediados por los procesos del sistema nervioso central y el sistema periférico, incluido el sistema nervioso autónomo, como Reich lo entendió desde muy temprano en su vida. One last point. This active biosocial nature is not unique to the human species. Un último punto. Esta naturaleza activa y biosocial no es exclusiva de la especie humana. This active social dimension exists across the animal world. Esta dimensión social existe en todo el mundo animal. For example, when ants work in colonies, birds fly in formation, wolves travel in packs, primates forage in troops. Por ejemplo, cuando las hormigas trabajan en colonias, los pájaros vuelan en formación, los lobos viajan en manada y los primates comen juntos. Some years after Reich's death in the late 1950s, the independent rise of sociobiology as a field, led by Harvard's Edward O. Wilson, recognized an evolutionary biosocial reality in the animal world. Algunos años después de la muerte de Reich, muy tarde en los 50, el resurgimiento independiente de la sociobiología como campo dirigido por Edward O. Wilson de Harvard reconoció una realidad evolutiva y biosocial en el mundo animal. It may fairly be said that our species' cognitive capabilities for adaptation Podríamos decir que las capacidades cognitivas de nuestra especie para adaptarse, for good or ill, for health, well-being, or neuroses, for social constructiveness or social destructiveness, que nuestras capacidades para adaptarnos para bien o para mal, para la salud, para el bienestar o para las neurosis, para la constructividad o destructividad social. These adaptive capabilities are more pronounced in the human species than other creatures, given our evolutionary status. Estas capacidades son más pronunciadas en nuestra especie que en otras criaturas por nuestro estatus evolutivo. So now let's turn to the energetic basis of groups and social life. Ahora vayamos a la vida energética de nuestros grupos y nuestra vida social. What is it that Reich's teachings tell us about the nature of social life? ¿Qué es lo que nos dicen las enseñanzas de Reich sobre la naturaleza de la vida social? What exactly is meant when we say the life of society or the life of a social unit? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir cuando decimos la vida de la sociedad o la vida de la unidad social? Is it different, and in what ways, from individual life? And how does it develop? ¿Es diferente y de qué manera de la vida individual y cómo se desarrolla? We've already established that individual life, once formed, is biosocial at its root. Ya hemos establecido que la vida individual, una vez formada, es biosocial en su raíz.
But what happens when a larger social constellation forms? Is this a form of life with its own reality? Pero, ¿qué sucede cuando se forma una constelación social más grande? ¿Es esto una forma de vida con su propia realidad? I found myself first interested in these questions in graduate school in the mid-1980s. Me interesé por primera vez en estas preguntas cuando estaba en la escuela de posgrado, en la maestría, a mediados de la década de los 80s. I attended a week-long tea group with 11 participants. Tea groups, T for training, are relatively unstructured, unfacilitated learning laboratories. Asistí a un grupo de una semana que se llama Grupo T. Éramos 11 participantes. Los grupos T para entrenamiento de training, son laboratorios de aprendizaje relativamente desestructurados, no facilitados. These tea groups were developed by Lewin and others in the late 1940s for experiential discovery about the nature of small group life. Estos grupos desarrollados por Levin y otros a finales de la década de los 40 para el descubrimiento experimental y experiencial sobre la naturaleza de la vida en grupos pequeños. These laboratories also revealed how one left to his or her own devices tends to function in groups. Estos laboratorios también tenían la intención de ver cómo uno está a su suerte y cómo tiende uno a funcionar en grupos. In my own tea group at the time, after a while being together in the room where we met each day, sitting in a circle, en mi propio grupo T, después de un rato de estar juntos en una habitación donde nos reuníamos todos los días sentados en círculo, after a while simply being together, people got to relax in the presence of each other. Ahí sentados en grupo, después de un cierto tiempo, empezamos a relajarnos en la presencia de los otros. In a moment of prolonged silence, no talking, I experienced how participants were sitting back and just breathing together, in and out, in the same rhythm. En un momento de un silencio prolongado sin hablar, experimenté cómo los participantes sentados simplemente respiraban juntos, dentro y afuera, adentro y afuera al mismo tiempo. The group was palpably pulsating as one. This grew more striking and exciting as the people in the room just let it be. El grupo era evidente que palpitaba como uno. Esto se volvió más sorprendente y emocionante a medida que las personas en la sala lo dejaban pasar. Here was life. More than the sum of the individuals, I experienced our collective or combined energies merging and working in a unitary way, literally as a unit. Aquí estaba la vida. Más que la suma de los individuos, experimenté nuestras energías colectivas o combinadas fusionándose y trabajando de manera unitaria, literalmente como una unidad. Beyond the silence, such patterned movement was also evident in the cooperative action and joint rebellion against some expressions of others that spontaneously arose in the group. Más allá del silencio, este movimiento modelado también se hizo evidente en la acción cooperativa y en la rebelión conjunta contra algunas expresiones de otros que surgieron espontáneamente en el grupo. Couples and many subgroups, sometimes cliques, also emerged, including the subjective experience of being insiders and outsiders of the group, as people reported. También surgieron parejas, minigrupos, amigos, incluida la experiencia subjetiva de los internos y externos del grupo, como la gente iba reportando.
The attraction of people was based on a spark, mutually expressed interest in what was happening, but also a felt excitement between them. La atracción de las personas se basaba en una chispa, intereses mutuamente expresados en lo que estaba sucediendo, pero también una emoción que sentían entre ellos. The distancing between people was, in contrast, experienced as unpleasant, as a kind of repulsion. El distanciamiento entre las personas, en cambio, se vivió como desagradable, como una especie de repulsión. All of this, too, was evident as the group settled into informal rituals or norms, and in the way a group identity emerged and of which people spoke. Todo esto también fue evidente cuando el grupo se instaló en rituales o normas informales, en la forma en que surgió una identidad grupal y de la que hablaba la gente. My experience that individuals' breathing is affected is not unique among those who have participated in tea groups. Mi experiencia de que la respiración de los individuos se va afectada no es única entre los grupos T. But I have not heard others describe and draw attention to the unitary breathing of the group. That yet is a leading edge observation today, according to Lewin scholar and tea group practitioner Gil Crosby. Pero no he escuchado a otros describir y poner la atención sobre la respiración unitaria del grupo. Esta es una observación de vanguardia en la actualidad, según Levin y el practicante de grupos TEL, Gil Crosby. The breathing of the group as a single body immediately reminded me of those points at silence in orgone therapy 10 years earlier in the 1970s. Esta respiración del grupo como un solo cuerpo me recordó inmediatamente estos puntos de silencio en la orgonterapia 10 años antes, en los 70s. In therapy years ago, where lying at rest on the therapy couch, I just made contact with my own breathing, moving up and down and throughout my whole body. En mi terapia 10 años antes, donde acostado en un diván, simplemente hice contacto con mi propia respiración, moviéndose hacia arriba y hacia abajo y en todas partes en mi cuerpo. The tea group itself, as a body, had formed its own energy. El grupo T, como un cuerpo, había formado su propia energía. So to summarize, groups begin to form where there is a mutually excited charge. Entonces, para resumir, los grupos comienzan a formarse cuando hay una carga mutuamente excitada. This represents the interlocking of emotional energies from which collective movement, patterns, and structure also form. Esto representa el entrelazamiento de energías emocionales a partir de las cuales frecuentemente se forma el movimiento colectivo, los patrones y la estructura. Parenthetically, I felt this energetic excitement in rock and roll bands that friends and I formed and played in, that we seemingly endlessly reformed when we were teenagers. Entre paréntesis, sentí esta energía y emoción en las bandas de rock and roll que mis amigos y yo formamos, tocábamos y aparentemente reformábamos interminablemente cuando éramos adolescentes. This thrill is evident in the performance of many musical ensembles, especially jazz, and may also explain the excitement you see in rock and roll performances. Esta emoción es evidente en la interpretación de muchos grupos musicales, especialmente en los de jazz, y eso puede explicar por qué ves tanta excitación en los grupos de rock and roll.
The banding together or formation and functioning of a group literally is the association of the energies. La unión o formación de un grupo o una banda es literalmente la asociación de las energías. This seems the same functionally as Reich found in his early biological investigations in the lab and in his later cloud-busting work in the atmosphere. Esto parece ser el mismo funcionamiento que Reich encontró en sus primeras investigaciones biológicas en el laboratorio y su posterior trabajo en la destrucción de las nubes. That is an attraction or dissipation of energy where form emerges with a vitality of its own. Esto es una atracción o una disipación de energía donde la forma emerge con una vitalidad propia. This is a distinct act of energy, but can we say the T groups or a musical band or all groups if we generalize are living systems? That is, can we say they are organisms? Entonces, esta es una energía activa distinta, pero ¿podremos decir que el grupo T o un grupo de música o todos los grupos, si generalizamos, son sistemas vivos? ¿Son organismos? Groups and organizations do form boundaries and identities with characteristics and behaviors that are distinguishable one from another. Los grupos forman fronteras, identidades, características y comportamientos que se distinguen unos de otros. Y hay grupos, ciertamente, que con el tiempo forman fronteras más fuertes que otras. And some groups certainly, over time, form more demarcated boundaries than others. Fronteras más demarcadas que con otros. Tribalism is an example of such a sharply drawn boundary. And in their negative charge, so are cliques and cults and even mobs. Sí, el tribalismo es un ejemplo de una frontera tan marcada y en su carga negativa también lo son las sectas, la mafia, grupos de ese tipo. Membership and belonging are jealously guarded, and outsiders are repelled and to a greater or lesser degree considered repellent. La membresía y la pertenencia están celosamente protegidas y los forasteros son repelidos y en un mayor grado considerados como repelentes, o sea que no los queremos. Conceptually, what distinguishes an organization from a looser crowd or an association or even a mob is its more defined, durable boundary in behalf of its participants' common function. Conceptualmente, lo que distingue a una organización de una multitud o asociación más relajada es su límite más definido y duradero en nombre de la función común de sus participantes. I'll say more about this in a moment. Voy a decir un poco más de esto en un momento. But these boundaries cannot be considered membranes because they are more fluid. Pero los límites no pueden considerarse membranas porque son más fluidos. And a membrane is one of the distinguishing features of what demarcates life from something that's non-living. Y la membrana es algo particular, diferente en las formas de vida. A group or organization's vitality is derived from the energies of the people who join to constitute it, or who leave it, drawing energy and its potential, positive and negative, out. La vitalidad de un grupo o organización se deriva de las energías de las personas que se unen para constituirlo o que lo abandonan, extrayendo energía y su potencial positivo o negativo.
Therefore, because groups and organizations lack a membrane per se, it is not strictly accurate to say they are living systems. Por lo tanto, debido a que los grupos y las organizaciones carecen de una membrana per se, no es estrictamente exacto decir que son sistemas vivos, Although they do share some of its characteristics. aunque comparten algunas de sus características. It is fair, however, to regard groups and organizations as physical, non-living energy systems made up of interlocking living systems. Es justo decir que los grupos o las organizaciones son sistemas de energía física, no vivos, compuestos de sistemas vivos. The reality of groups and social phenomena forming special energetic realities of their own means their activities cannot simply be reduced to the sum of individual dynamics. La realidad de los grupos y los fenómenos sociales que forman realidades energéticas especialmente propias significa que sus actividades no pueden reducirse simplemente a la suma de dinámicas individuales. Once formed, they take on fundamental energy dynamics that are collective in nature. Una vez formados, adquieren dinámicas energéticas fundamentales que son de naturaleza colectiva. That may be the most important implication of orgonomy in the social realm, although I think it is not widely understood, even among people who study orgonomy. Yo creo que esta es la parte más importante de la ergonomía en el ámbito social, aunque no creo que se comprende ampliamente aún en las personas que estudian ergonomía. This, I think, has profound implications for the energetic functioning of family systems themselves, not simply as an individual dynamics being conditioned by the family. Creo que esto tiene profundas implicaciones para el funcionamiento energético de los propios sistemas familiares, no simplemente como la dinámica de un individuo condicionado por la familia. It also, I think, goes somewhat beyond what Reich himself wrote in his last editions of Character Analysis or the Mass Psychology. También creo que esto va un poco más allá de lo que el propio Reich escribió en sus últimas ediciones del Análisis del Carácter o Psicología de las Masas del Fascismo. Sin embargo, creo que su trabajo habla de ello. However, his work implies this. Sí, su trabajo habla de ello. For now, I want to conclude and touch a bit more on work groups and organizations in light of their own energetic integrity. Ahora quisiera concluir un poco y de hablar un poco más sobre grupos de trabajo y organizaciones a la luz de su propia integridad energética. Fuller discussion of organizations is best left for later because of its scope, but you could read more about this in articles of mine from the early 1990s in the Journal of Ergonomy. Es mejor tener una discusión más completa sobre las organizaciones después por su amplitud, pero puedes leer más sobre esto en mis artículos de principios de los 90s en el Journal of Ergonomy. So I'd like to say just a word in closing on organizations and work democracy. Quisiera decir un poquito sobre organizaciones y trabajo en democracia. Certainly, some groups and organizations have more vitality and survival power than others. Ciertamente, algunos grupos y organizaciones tienen más vitalidad y poder de supervivencia que otras. All work groups and organizations are charged with work energy, the interlocking energies that create work products and services and knowledge. Todos los grupos de trabajo y organizaciones están cargados con energía para el trabajo,
las energías entrelazadas que crean productos y servicios de trabajo y de conocimiento. These products and services are discharged into the world, into the market, socioeconomic, and ecological environments in which they interoperate. Estos productos y servicios se descargan en el mundo, en los entornos del mercado, en los entornos socioeconómicos, en los ambientes ecológicos en los que interactúan. As mediating layers, groups and organizations develop norms or cultures that help or hinder the way its members discharge their work energy, individually and collectively. Como capas mediadoras, los grupos y las organizaciones desarrollan normas o culturas que ayudan o también obstaculizan la forma en que sus miembros descargan su energía laboral individual y colectivamente. They also mediate the ways group members learn and adapt to the environment to continue to function. Y también median las formas en que los grupos aprenden y se adaptan a sus entornos para seguir funcionando. This mediating layer seems more or less equivalent to character in the individual realm, a somewhat malleable layer that has patterned social and formal structural features. Esta capa mediadora parece más o menos equivalente al carácter en el ámbito individual, una capa algo maleable que ha modelado características estructurales, sociales y formales. This seems similar to the way an individual character manifests in a unitary psychic and somatic way, as Reich was the first to identify in the early 1930s. Esto parece similar a la forma en que el carácter de un individuo se manifiesta de una manera psíquica y somática unitariamente, como Reich fue el primero en identificar a principios de la década de los 30. When this work energy is freely discharged and relatively uninhibited in its conditions, it is experienced alone and together as free and gratifying work with full achievement. Cuando esta energía de trabajo se descarga libremente y relativamente desinhibida en sus condiciones, se experimenta sola y en conjunto como un trabajo libre y gratificante con un gran logro. Fluid, rational, and emotionally satisfying engagement in the work process is notable, and we all can look to our individual experiences usually for some aspect of this. Entonces el compromiso fluido, racional y emocionalmente satisfactorio en el proceso de trabajo es algo que seguramente todos podríamos observar en algo que hemos hecho. In these instances, the work is naturally and spontaneously organized and discharged by those in the group responsible for doing it. El trabajo es organizado y ejecutado de una forma natural y espontánea por los responsables de realizarlo. This is approximately what Reich described as self-regulating work democratic mode of functioning. Esto es aproximadamente lo que Reich describió como un modo de funcionamiento autorregulado y democrático en el trabajo. He was not alone to use this phrase, by the way, but that's another story. Por cierto, Reich no es el único que utilizó esa frase, pero esa es otra historia. On the other hand, when conditions within and outside a group or organization chronically stymie and block the free discharge of work energy, por otro lado, cuando las condiciones dentro y fuera de las organizaciones obstaculizan y bloquean crónicamente su libre descarga de energía de trabajo, when this happens, a less vital, more brittle, and bureaucratized organization comes to exist. Cuando esto sucede, una forma menos vital, más frágil y burocratizada de la organización llega a existir. In this case, we can say the organization becomes armored
with chronic patterns of social and structural dysfunction forming a defense against the productive, gratifying movement of work energy. Y aquí podemos decir que entonces las organizaciones se vuelven acorazada con patrones crónicos de disfunción social y estructural que forman una defensa contra el movimiento productivo y gratificante de la energía del trabajo. Here, members individually and collectively experience frustration, unease, and tension with their energies not fully discharged. Aquí los miembros del grupo experimentan individual y colectivamente frustración, malestar, tensión con sus energías no completamente descargadas. The dammed up energies eventually leak out as dysfunctional social and structural symptoms. Las energías reprimidas eventualmente se filtran como síntomas estructurales y sociales disfuncionales. In an organization, this dysfunction is reproduced in its daily grind and transmitted to new members who join. En una organización, esta disfunción se reproduce en su rutina diaria y se transmite a los nuevos miembros que se incorporan. Examples of such group symptoms are when vital communications go underground out of fear. Ejemplos de estos síntomas grupales son cuando las comunicaciones vitales pasan a la clandestinidad por miedo. Or when conflicting goals are set, leading to confusion. O cuando se establecen metas contradictorias que generan confusión. Or when adequate environmental scanning mechanisms don't develop, obscuring insight from the market and customers. O cuando se desarrollan, más bien no se desarrollan mecanismos adecuados de escaneo del ambiente, lo que oscurece la percepción del mercado y de los clientes. And when turnover is unusually high, based on broad emotional, followed by actual resignation. Y entonces la rotación es inusualmente alta, basada en una amplia resignación emocional y luego real. Such symptoms can proliferate and form the basis for remedial organizational development attention outside the system, if it is sought. Dichos síntomas pueden proliferar y formar la base para la atención del desarrollo de la organización fuera del sistema si es buscado. Here it should be pointed out that the main object of organization development intervention, grounded in Reich's principles, is to mobilize the work energy itself. Aquí hay que señalar que el objeto principal de la intervención de desarrollo organizacional, basado en los principios de Reich, es movilizar la energía de trabajo en sí misma. To mobilize the work energy in the system as a whole, to restore the way the work energy more naturally functions when it is unimpeded. Movilizar la energía de trabajo en el sistema para restaurar la forma en que el trabajo y la energía de forma más natural funciona sin obstáculos. And then, once it's mobilized, the complicating symptoms abate on their own. They tend to lose their energy, and that's similar to what happens in individual orgone therapy. Y es así que los síntomas que lo complican disminuyen por sí solos, pierden energía. Es lo mismo que sucede en un proceso de orgonterapia individual. Again, these are just introductory broad strokes. We can do more another time should you wish. But for now, we'll turn to some questions and answers. Thank you. De nuevo, esto es nada más general, introductorio. En otro momento, si quieren, puedo regresar y darles otra plática. Muchas gracias. Okay, thank you, Marty. And
If anyone has any comments or questions, feel free to type them into the chat. I see a excelente from Patricia Martinez. And I see thank you from Eva Paula Dominguez. And a Si comment, alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo en el chat para que lo leamos. and I think Jim Strick has a comment. Renata says thank you. Yeah, I think my comment will be quicker if I say it rather than try to type it out. ¿Quién tiene un comentario? This is about your observation, Marty, that the emergent properties and energy dynamics of a group are collective in nature. Es sobre la observación de la dinámica en grupos, que hay un movimiento energético colectivo desde algo muy natural. As a teacher who's been trying to deal with teaching in the online environment since the pandemic began, Como maestro que he estado tratando de trabajar de forma online desde que empezó la pandemia, I have felt that it makes an enormous difference whether I can see the group in person at least a couple of times, he sentido una gran diferencia en el poder ver, por lo menos algunas veces, a todo el grupo o de forma personal, before having to shift over to online teaching. antes de poder cambiar hacia la enseñanza online, en línea. I hadn't thought of it before in the terms that you discuss, No lo había pensado en los términos que tú acabas de discutir, but it seems to me that this validates your observation that when the group has a chance to physically cohere as a group in each other's presence, it makes the energy dynamics more coherent and collective. siento que valida la visión que has mencionado, la diferencia que hace cuando los grupos conviven de forma presente, hace que haya una coherencia grupal. And I've found if that can happen, then that collectivity carries over even into the online settings where we're not in each other's personal presence. Y he observado que si esa coherencia puede suceder, se puede llevar esa dinámica de una forma colectiva, aunque sea en un formato online y no esté la presencia de los miembros. I'm sure it's probably not just teachers who would see this phenomenon somewhere where they work. Estoy seguro de que no solo los maestros son quienes han podido observar este fenómeno en su lugar de trabajo. So No, thank I you. think that's exactly right. It's interesting because as organizations have, with globalization, as organizations have come to work more and more virtually, and this is for years pre-COVID, the observation was rather common that if you can get teams together, and teams that exist, for example, also across the nation or across two continents, if you can get people together initially face to face and then do virtual work, it works better, or do work telephonically or whatever the technology was then. So that's quite consistent, and I think it is confirming. That's interesting. And it's an old saying that 90% of communications is nonverbal. And so when you have a couple things here, when you're working over a medium on a screen, it's it's two-dimensional. There isn't a third dimension, and there also is not, the senses are some senses are limited. There's not this smell and feel. So for those of you that ride horses, it's
you know, the horse will immediately respond to what's happening energetically, organismically, and your contact with them, as do children when you're communicating. So having that immediacy is helpful. Conversely, with some people where the charge is very high or where it's a little annoying, repellent, to use the language I used, talking over the phone where you're not seeing the person and you've eliminated some of the senses can sometimes make for a better conversation because there's not as much force of energy. I'm sorry, Patty, I'm sorry. Hey, Mai, did you get all that? Yes, I'm writing it down. Don't worry about it. Do you want me to translate up to this point? Mai, I'm sorry. That's okay. Lo que nos está comentando con respecto al comentario de Dr. Strick es que le parece muy interesante. Se ha observado en distintas organizaciones desde que inició la globalización que algo fundamental para el trabajo en equipo es que las personas puedan tener un contacto cara a cara desde el inicio, si no puede ser de cara a cara, por lo menos de forma telefónica, y que esto mejora notoriamente el trabajo en el equipo. También nos comenta que hay un viejo dicho que dice que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces habla de la importancia del poder estar enfrente de una persona, poder oler, sentir, permitir que nuestros sentidos se sensibilicen. Hay ya una gran diferencia al ver una persona en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. Incluso las personas que montan a caballo tienen esta experiencia de poder estar en contacto con la energía del animal y lo mismo le sucede a los niños y a los adultos en un menor grado. Entonces, lo que también se puede observar es que cuando hay un contacto con una persona que tiene una carga energética alta, que puede ser invasiva o incómoda, al hablar por teléfono y no tener la presencia de esa persona, incluso se puede ser mucho más agradable o llevadera el contacto. Well, that's impressive. And I think Marty needed that discharge of energy. Well, I must say, Mai just disproved the point I was making because she and I haven't met before face to face, and she did just a splendid job here, just like this. So thank you, Mai, and again, my apologies. You're welcome. Les comparto que comenta que es otra forma de comprobar este contacto, ya que Martin y yo no nos hemos conocido, pero a pesar de esto podemos trabajar. Now, we do have a number of other comments to work through. The next one is in Spanish from Susana Yasan. Perhaps you could translate it. Tenemos más comentarios por parte de los participantes. No, gracias es muy... Gracias es muy notorio. Es complejo pensar los límites y las membranas hoy. Gracias, Patricia, también por la riqueza y minucioso traducir. Es un comentario por parte de Susana Yazan. She's saying, thank you very much. It is very nutritious. It is complex to think about the limits and the membranes today. Thank you, Patricia, for the translation. And then Thomas Riepenhausen requested to speak. Yes. So feel free. Yeah, thanks. My question may be a bit similar to the question of René. Mi pregunta puede ser similar a la pregunta de, did you say Henry? René. Was not René? Oh. René. Yeah, okay. So, because it is about what we in training groups in Reichian work teach to our students and how our organizations function. Because this may not be just the same way. Mi comentario o pregunta tiene que ver con el trabajo de grupos reichianos y las organizaciones, ya que considero que no necesariamente pueden ser iguales. In our case, in Europe, I belong to the European Association for Body Psychotherapy. We have
dozens of institutes, many of family origin, and so they have not a democratic structure. So they are not in the line of what has been presented here by Martin. En Europa, por ejemplo, en la Asociación Europea de Psicoterapia Corporal, hay muchísimos institutos de los cuales mucha gente no procede de una estructura familiar democrática. Y esto puede ser un poco diferente a lo que menciona Martin. So just to finish, we are looking now for organizational ethics, and maybe I would like to consult Martin if he can help us. Y para finalizar, me gustaría comentar que estamos viendo la ética en la organización y queremos consultar a Martin sobre el tema. Thanks. Thank you, Thomas. By all means, reach out. And David Silver attached to the registration or the description of the talk a website of mine with it will have an email or a link to me. Okay. Write me there and we'll right away connect. Thank you so much. Gracias, me pueden contactar en mi website o el contacto que nos proporciona David. John Wilder asks, have you worked to improve the functioning of any ergonomic groups or imagined how you would do so? I have. Oh. Thank you. John Wilder está preguntando si ha trabajado para mejorar la función en cualquier grupo ergonómico o me imagino que lo ha hecho. And Renee asks about where we might follow Martin on social media as opposed to his website, which we just spoke about. Martin, do you have any social media presence? Están preguntando cómo poder seguir al Dr. Goldberg y su trabajo en redes sociales. Probably the best way to reach me is on LinkedIn. En LinkedIn. Es la mejor forma. So now, Patricia Martinez, what kind of intervention can we do as ergonomists in work groups, comparing it with therapy interventions? Patricia Martínez pregunta, ¿qué tipo de intervención podemos hacer como ergonomistas en el trabajo de grupos en comparación con la terapia individual? That's a complex question, but just to be simple about it, you can intervene depending on your assessment of what's happening from the social side, that is the behavioral side or manners of thinking. Podemos intervenir dependiendo de la evaluación que se realice. Puede ser desde un punto social o más desde el punto de la organización, la forma de pensar. Or you can intervene from the standpoint of the structure of a group, its more formal structural features, such as goals that are established or role definitions that are established, and have people interact on that. Se puede intervenir también desde la estructura, las metas en común que tienen, objetivos, y ver hacerlos interactuar desde ahí. These usually involve people in conversations with each other or dialogue, and just go ahead with that, May. Generalmente tiene que ver con una intervención de observar la conversación o los diálogos que tienen. Often when you're going to do work in a group, the most important, deepest way to do it is what's called classically in the field of organization development, socio-technical redesign. El trabajo que se hace en el grupo, la forma más profunda de llegar es algo que se denomina trabajo sociotécnico
trabajo diseñado de forma sociotécnica. Where you have participants from a work group, the participants themselves, not managers, but the people responsible for doing the work, redesign the workflow of how they engage with each other. Eso tiene que ver con que los participantes de un equipo de trabajo, no los jefes, sino las personas que realmente tienen que realizar el trabajo, tienen que rediseñar el flujo laboral para llegar a una meta. That's the technical part. The work process is the technical part. And then in the way people engage each other to talk about how the work gets redesigned, there may be conflict and emotional differences emerge. Esa es la parte técnica sobre el trabajo que se realiza en el proceso para llegar a ciertas metas. En el tema más personal es observar cómo se relacionan las personas, qué tipo de conflictos hay, qué es lo que emerge en esta interacción. Because people can be quite passionate, as you all know, about your work. And so if there are differences, they're not easily papered over as they might be in many corporate organizations where there are very rigid defined norms of what you can say and what you can't at the risk of being expelled as a member. I'm simplifying, but drawing that out for points of comparison. Esto se debe a que hay gente que puede ser muy pasional sobre el trabajo, al compartir también las diferencias de los puntos de vista, y que este tipo de interacción no sucede en organizaciones mucho más rígidas, grandes, donde ya hay normas establecidas y que fácilmente la persona, al no estar de acuerdo, puede ser expulsado de este grupo. So as people are working out the way they do the work, the technical part, and are in conversation and are tolerating the differences they have with each other and working towards an alignment, that's the social or emotional working out where there may be new relationships that develop where people learn that it's okay to voice my opinion. That's okay, and the group won't fall apart. I won't get fired. The person won't quit over something that's said that has a lot of energy behind it. And that exactly is the movement of the energy itself. That's what's not well described as energetic phenomena in the classical organizational consulting literature. Al ir trabajando en estos grupos, la gente se empieza a dar cuenta que existe la posibilidad de tolerar las diferencias, de opinar de forma distinta y poder expresar sus propias opiniones, porque el grupo no está en peligro de deshacerse o que la persona pueda ser expulsada por esta interacción. Y esto es lo que permite observar el flujo energético en los grupos. No viene cargado de energía personal que pueda interrumpir. Gosh, Maya, you were really good. Thank you. Okay. Amazing how many correlations there are between individual and group dynamics and how to intervene. Kevin Zenzi asks, can I just say one thing more on that, David? Sure. I'm not alone in observing those similarities. That is fairly deep in the classical literature. Edgar Schein, who's probably the expert on culture, what's called organization culture, and taught for years at MIT, talks about organizational character. The difference is it's usually not described in energetic terms. Les comparto que no soy la única persona que habla en términos energéticos en los grupos. También hay una persona llamada Edgar Schein que estudia, es profesor del MIT y él ha desarrollado este concepto hablando de un carácter organizacional. La gran diferencia es que él no habla en términos energéticos. Kevin Zenzi asks what you think are the ramifications of
masks and social distancing of the global population in regard to your talk. Kevin tiene un comentario, dice, ¿cuál cree que son las ramificaciones en la población mundial que usa ahora máscaras y la distancia o la sana distancia que se está promoviendo? Well, that's an interesting question. None of us are masked now, which is helpful since we're not doing this via technology. Es una pregunta interesante porque ninguno de nosotros estamos utilizando máscaras, por lo menos en este entorno, y podemos vernos bien las caras. Well, I will say this, and I don't want to go too far on this because we start to venture into politics on this, and I'd rather stay on the other side of the aisle on that for the moment. Masks protect us in the current pandemic against contagions. You know, Reich following Freud originally, and unlike some of the later ego psychologists that trained with Freud, Reich believed very much that people ought to have medical degrees to do the work they're doing because it was a body oriented therapy that involved biology, and they did not want to miss organic disease. So Dr. Raphael and the others that followed, Dr. Baker and others, they mostly all had medical degrees or osteopathic degrees. And so there's there are those, however, have written about like one's freedom is interfered with by wearing masks. And even among some who follow Reich's work and articulate positions from Reich's work, they're missing the physical part of that Reich and others would have been the first to identify are real. That it's not just a matter of psychology and you can just drop having masks, because one should be free and one's work energy should be free, etc. I've read that, and I think that's to be charitable about it is nonsense. Maya's got her work cut out for her. Yeah, sorry. No, that's okay. Bueno, voy a ser breve en este comentario porque no deseo entrar en temas políticos. Hay que tomar en cuenta que las máscaras nos protegen de ser contagiados. Y pensando en Reich, que siguió los pasos de Freud y sus discípulos, Reich tenía esta visión de que era importante que las personas tuvieran un estudio médico para poder hacer la terapia, ya que implicaba un proceso biológico y desde el inicio fue algo que enfatizó mucho. Entonces muchos de sus estudiantes sí tuvieron sus títulos de medicina o algo similar a la osteopatía. Hay algunos reichianos actualmente que he leído que también discuten sobre la libertad del uso de las máscaras, pero yo consideraría que incluso Reich no pensaría que la libertad del uso o no se disminuye a un aspecto psicológico, ya que involucra inevitablemente el efecto en nuestro organismo biológico. Okay. Next. How are we doing on time? Yes, we're 1.5 hours in, so we're concluding as soon as you feel you are done. Oh. Okay to continue? I'm all right, but I want to follow your. So where can we follow you on social media and research and such? I just posted your website in the chat, so that's the answer to that. Wonderful, can't wait for part 2. Can you give the full name of Lucienne? I don't remember. Did you mention a Lucienne? I don't know what that question is. Okay. Alexander Lowen. I'm sorry, not Lowen. Oh, maybe Lewin. Kurt Lewin.
Kurt Lewin. Okay, that was from Priscilla. Then there's another in Spanish from Susana Yasan. Let me find it. At 408. Susana Yazan nos está haciendo una pregunta. He visto que la sintonía de que los cuerpos siguen estar ahí, por eso se producen momentos ideales, sintonizaciones aún en la virtualidad. Susana Yazan is sharing that she's seen that the syntony which bodies create with their presence is still there in the virtual world. Rafael Benini, is it possible to change the energy flow in a totalitarian organization from the inside? What kind of intervention can work to flexibilize the social armor in such cases? Rafael Benini tiene un comentario, bueno, más bien una pregunta. ¿Es posible cambiar el flujo de energía en una organización totalitaria desde adentro? ¿Y qué tipo de intervención puede funcionar para flexibilizar la armadura social en tales casos? Well, here I think one has to be careful on terms of the word totalitarian, for example, or because the farther and farther one moves towards rigidity, they have to, in some instance, just die on their own accord, or at a civilizational level through war, or they get starved of energy and resources. It's much like, I'll stop there. May, sorry. Yes. Hay que tener cuidado con los términos. Me parece que al hablar de organizaciones totalitarias puede ser confuso. Si se habla de organismos que se van rigidizando, hay que tomar en cuenta que esto va inevitablemente a hacer que vaya bajando la energía y pueda haber una hambruna de ella o que muera debido a la falta de recursos o esa carga energética. We see some organizations change from being more bureaucratic, more rigid to less, sometimes when leaders change and there are leaders who are more open. That is to say, and here's another analogy with individuals, the head of the organization opens up. It's not shut down. Hemos visto que en algunas organizaciones burocráticas o que son muy rígidas, a menudo pueden cambiar cuando los líderes cambian, cuando hay líderes más flexibles, cuando la cabeza, por así decirlo, se flexibiliza. Basically, in organizational intervention, the idea with a sort of a normal range of neuroses, totalitarian is at a very extreme form, but those that are sort of normally armored, or that it is helping the participants or members tolerate the movement of energy a bit by bit. Hay que tomar en cuenta que en la intervención en los grupos es natural que haya una neurosis que es considerada hasta cierto grado natural, que esta neurosis es lo que permite que haya tolerancia en los cambios y movimiento que sea poco a poco. You help the head of the organization, which sometimes is called the strategic apex, tolerate the movement below it. La idea es apoyar a la cabeza de la organización a ser tolerante al movimiento de los ejes que están abajo de él. You then help what's called the middle line, or the middle management ranks, which has a range that facilitates the work from above to below. You help them tolerate movement without shutting off. Y después de eso se ayuda a la línea media, que puede ser como la línea gerencial,
a ayudar a que haya un movimiento que viene desde la cabeza hacia abajo para tolerar ese movimiento hacia los niveles que están abajo. And then you help what's called the operating core, or the body of the organization. Again, you'll see the language in organization, organism, there's a similar language here, is tolerate the work and that it can discharge, so that the top, middle, and bottom are working together, and it becomes more naturally in the way the energy flows. And there are not rigid distinctions, although there are important functions, natural functions that are carried out by the different segments. Entonces, la idea es llegar por último al centro operativo y tolerar este movimiento para permitir una descarga adecuada. Entonces, la visión tiene que ver con que haya un flujo energético natural, bueno, no natural, perdón, eso no lo menciono, un flujo energético que vaya de arriba hacia abajo, que haya menos obstáculos y que no haya una diferenciación tan clara de los segmentos arriba, en medio, abajo, sino que haya un flujo. Okay, we're going to have a comment from Renata as our last comment and or question. So Martin, thank you so much. This is very beautiful. My comment is, I feel there is a great human grief right now, and I agree that the masking and distancing is necessary. Go ahead, Mai. Me parece muy hermoso lo que has compartido y tengo la percepción de que hay un gran duelo en la humanidad. Entiendo que el usar máscaras y tomar distancia es parte de la salud en este momento. But your talk has come into my heart and helped me to feel the great loss that I feel as a midwife with the pandemic over the last year. So thank you. Y tu plática ha llegado a mi corazón y me ha permitido sentir la pérdida que he sentido como partera debido a esta situación pandémica. Thank you. There's nothing more than genuine contact, which is ultimately skin to skin. So thank you for your work as a midwife. My wife, Christy, and I had our own firstborn at home, and that was a wonderful experience. Probably more wonderful for me than it was for Christy, but that's another matter. Gracias por tu trabajo. No hay nada como el contacto genuino de piel a piel. Y bueno, recuerda que su hijo nació en su casa. Gracias a una partera. I work in the hospital, but yes, it is a very different time with me all covered, masked, and not being able to have the full contact with my patients, and I grieve for everything, but thank you. You're welcome. Just one last thought, that even though through these masks and through these distancing approaches, life does find its way, doesn't it? Yeah. So it's like even through the mask of neurosis, life and health is still there. And that's indeed what all the good therapists, ergonomists, other therapists, they don't have to be versed in ergonomy. They're always working with the health and life while paying attention to what is getting in the way and helping the patient make contact with that, where they feel the urge for life to move on. Renata nos comenta que ella trabaja en un hospital, pero que sí ha sido un gran duelo tener que trabajar toda cubierta, protegiendo a sus pacientes y a ella misma, que el contacto siente el duelo de la diferencia del contacto. Y Martin nos comenta que creo que la pandemia nos muestra que la vida sigue empujando, sigue su camino y
que los terapeutas no necesariamente tienen que ser ergonomistas, trabajan justo observando qué es lo que le obstaculiza para permitir que la vida siga fluyendo. Okay, with that, I think we will say thank you to Martin, and I will applaud him. And Thank you. Thank you all Marty for- is fine. Marty, you Yeah. can all call me Marty. That's fine. And thank you all for participating, for your donations, for your energy, your comments. Remember that some people's comments didn't get read out loud, but they're there in the chat for anyone to read. So you were heard if you had something to say. And good evening, or morning, or afternoon, wherever you are. Gracias a todos. No se pudieron leer todos los comentarios, pero están en el chat. Entonces, sí fueron leídos por muchas otras personas. Recuerden donar al museo si tienen oportunidad y que tengan bonita tarde. Thank you. Thank you, David, for all your work to put this together, and Patricia and I. My pleasure. Thank you. Yes, you. thank you. Thank you, Marty. Patricia. Bye-bye. Bye.